Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y la bondad de Cristo los acompañe en este día que comenzamos en el calendario de Dios. Bienvenidos a Atardeceres con Jesucristo, que nació en el corazón del Señor para llevar unidad, grandeza y fortaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Atardeceres con Jesucristo desde la Iglesia Internacional Tierra Buena. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su grandeza, de su conocimiento, pero también de su revelación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos desde acá, nuevamente desde la Iglesia Internacional, Bogotá, Colombia, Tunjuelito, para las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y en este momento, Señor de los cielos. Venimos revestidos de ti, tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos hiciste, tú nos llenaste, tú nos capacitaste para este tiempo, Dios de los cielos, de llevar tu gloria, de llevar tu grandeza en el nombre de Jesús. Bienvenidos a esta tarde, Dios, de revelación, de unción, de fuego, de altar tuyo, Dios de los cielos, que en el altar tuyo caminamos, Dios, a un proyecto de vida diferente, a un proyecto de vida de conocimiento, de lealtad y de fidelidad en ti, en el nombre de Jesús. Atando, Señor, toda oposición de las tinieblas, Dios, todo lo que se quiera levantar contra tu nombre, contra la evidencia de que somos tus hijos, tus hijas, Dios, de ese programa maravilloso que tú tienes para nuestra casa, lo que somos, lo que representamos, Dios. Estamos unidos en la fe, unidos en el compromiso, Dios, de aceptación tuya, Dios de los cielos, porque tú eres verdad, porque tú eres grandeza y porque tú eres conocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, en quién confiamos, sabemos en dónde estamos y cómo estamos, Señor, aceptando tu palabra, aceptando tu reino, tu fidelidad, pero también tu conocimiento, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, al hombre fuerte, a la mujer fuerte, Dios, a todo lo que se quiera levantar contra tu nombre, Señor de los cielos, y le decimos a los ángeles que bajen y aten y amarren, Dios, y lleven, Señor, a las cárceles del laberinto, Señor, del abismo, y les echen candado, Dios, a todo lo que quiera interferir, a todo lo que quiera venir en contra de nosotros, en contra de lo que somos y representamos para ti, en el nombre de Jesús. En esa tarde nos ponemos delante de ti, Dios, para que tú hagas conforme a tu preciosa y maravillosa voluntad, conforme a tu grandeza y a tu conocimiento, en el nombre que sobre todo nombre, Señor de los cielos. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo, Dios, de llevar, Dios, una palabra de renovación, una palabra que cambie, una palabra de éxito, una palabra de tu corazón para el pueblo que necesita de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de los cielos, porque somos instrumento en tus manos, Dios. Gracias, Señor, porque seguimos, Dios, en el avance tuyo, Dios, en ese avance maravilloso tuyo, Dios, en ese avance, Señor, que tú nos llevas, Dios, a grandes cosas, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a despactar en el tiempo, Dios, gregoriano, Señor de los cielos, este día martes, Dios, que es consagrado a la diosa Martes, conocido como el dios Ares, que es el extremo de la violencia, el extremo de la fuerza, el extremo, Señor, de todo lo que se quiera levantar contra el diseño tuyo, Dios de los cielos. Hoy nos desalineamos de este día, Señor. Venimos a poner en tu presencia, Señor, este día, Señor, para que en este día, Señor, tú nos hables de acuerdo a tu calendario, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu paz, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos todo lo que impide, Señor, ver tu gloria, ver tu grandeza y ver tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo lo que en el aire, en el piso, Dios, techos fortificados de hierro, Señor, techos, Señor, estructurados como el bronce, Señor de los cielos, lo dejamos inoperante, lo dejamos al descubierto y declaramos cielos abiertos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo lo que se quiera levantar contra el diseño de la familia, contra el diseño del hombre, de la mujer, de los que están allí, Dios, en la UCI, de los que están en el hospital, los matrimonios, Dios, las mujeres que tienen que salir, Dios, por un sustento, los padres que tienen que salir por un sustento, Dios, y vuelven de pronto con las manos vacías, Dios, provéeles, ábreles puertas, ábreles su entendimiento, ábreles, Señor, la fortaleza y la gracia para continuar, en el nombre de Jesús, Dios.
Mira cuántos padres se han levantado, Dios, a tener doctrinas contra los hijos, a tener doctrinas contra las hijas, Dios, de cosas que no son tuyas, Dios de los cielos. Lo anulamos, lo cancelamos y lo dejamos al descubierto en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos todo marco, Dios, de la tercera, cuarta y hasta 60 generaciones, Dios, de la iniquidad, Dios. Las dejamos inoperantes, las dejamos al descubierto, declarando cielos abiertos, declarando unidad tuya, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, toda legalidad y subimos, Señor, a los tribunales, Dios, donde está nuestra autoridad, Dios. Y para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, como el abogado nuestro, que es el Señor Jesucristo, declarando, Señor, que todo lo que es contrario a nuestras vidas, todo lo que es contrario al hombre, a la mujer, Dios, hoy nos ponemos los zapatos, hoy nos ponemos, Señor, esos edictos, Dios, que han venido, Señor, a reflejar dolor, a reflejar intranquilidad o aún, Dios, desprecio, menosprecio, lo quitamos, lo anulamos, y como se rompe ese papel, Dios, quitamos todo desprecio, menosprecio, ruptura, Dios, en su corazón, en su mente, y aún, Dios, en la evidencia, Dios, de no llamarnos hijos, Dios de los cielos. Venimos delante de ti, Dios, a cambiar, con un cambio, Señor, tuyo, Dios, que tú nos muestres, con un cambio, Señor, de que somos pertenencia tuya, Dios, que somos, Señor, los enviados tuyos, Dios, a llevar un cambio, Dios. En estos tiempos, Dios, donde todo el mundo habla de todas las cosas, Dios, pero no habla de ti, Señor. Han reflejado, Dios, dolor, suspenso en ti, Dios, y han dejado, Señor, el primer amor. Muchas personas, Dios de los cielos, hoy vuelva a ellos, Padre, hoy vuelva a sus matrimonios, hoy vuelva a sus hogares, Dios, vuelva, Señor, la conducta regular, Dios, de que los hijos son los hijos, Dios, y que son semilla, Dios, semilla para extender tu reino, Dios. Mira a los padres, Dios, que tienen que salir, Dios, todo el día, Señor, y hay veces 2 o 3 días sin ver a sus hijos, Dios de los cielos. Ayúdalos, Dios, a aumentar su fe, a aumentar, Señor, la realidad, Dios, de que esto funciona en las cortes celestiales, Dios. Hoy venimos a romper las actas y los decretos que le son contrarios a los jóvenes, a los niños, a las niñas, Dios, que se ven presa, Dios, de muchas incalificaciones que no son tuyas, Dios de los cielos. Los rompemos, los quitamos, Dios. Cuánto feminicidio se ha levantado contra las mujeres, Dios. Cuánto carácter de hombre, Dios, a través de este día, Dios, que es representante, Dios, de la fuerza bruta, del titán, del machismo, Dios. Cae en el nombre de Jesús, caiga en el nombre de Jesús, Dios. Y como se rompe esta hoja, Dios, se rompe todo lo oculto, todo lo que no favorece a los hombres, no favorece a las mujeres, caiga y se vaya al abismo sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús. Toda jurisdicción de hombre, toda jurisdicción de mujer, Dios, caiga en el nombre de Jesús. Y todo falso, todo falsedad, Dios, toda mentira, Señor, consagrada, Dios, a los Baales, Dios, hoy se rompe, se anula y se cancela en el nombre de Jesús, Dios, para que la evidencia tuya, Dios, y el conocimiento tuyo sea por siempre y para siempre en el nombre de Jesús, Dios. Gracias por este día que comenzamos, Dios, día, Señor, de despactar, y día, Señor, que nos ponemos la agenda tuya, Dios, la agenda del cielo, la agenda del gran yo soy, la agenda de la fortaleza y de la grandeza en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Dios, para que tú hagas conforme a tu preciosa y maravillosa voluntad, Dios, orando por el mundo, orando por ese hombre, por esa mujer que tiene resentimiento en su corazón, que está allí en la UCI, que está allí en el hospital, Dios. Venga tu reino allí, Dios, y vayan los ángeles, Dios, de avance, Dios, cortando y quitando todo lo que no trae bendición, Dios. Cortamos toda epidemia, cortamos, Señor, todo lo que viene reflejado, Dios, por este mes de abril, Dios, por este mes regido, Dios, bajo el signo, Dios, de Aries, una cabra, Señor de los cielos, una imagen que no es tuya, Dios de los cielos, la que abrantamos y la rompemos en el nombre de Jesús, para poder ver tu gloria, para poder ver tu grandeza, Dios, y para poder ver tu exactitud en el nombre de Jesús. Gracias por esta tarde, gracias por mañaneando con Dios, pero también gracias por la Iglesia Internacional Tierra Buena, Dios, donde daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, medida rebosante, Dios. Gracias por los hermanos que salieron a pasear, gracias por los hermanos que están en casa, pero también, Dios, por los hermanos que tú les proveerás para ir, Dios, que tienen, Dios, el deseo en su corazón de ir a visitar a su familia, a
un hermano, a una hermana, a un tío, a un abuelo, a una abuela, en el nombre de Jesús. Provéeles y ábreles el entendimiento, Dios, para que ellos sean la extensión de tu nombre, ellos sean, Señor, la luz del mundo, Señor de los cielos, para que en medio de esas tinieblas, Dios, reine la verdad tuya, Dios, que ellos son un faro de luz, que ellos son la extensión de tu nombre, Señor de los cielos. Venga tu reino a ellos, venga tu conocimiento a ellos y venga tu fidelidad a ellos en el nombre de Jesús, Dios. Aquel que tiene un deseo, Dios, por el cual, Dios, de pronto no puede salir por tiempo, no por recursos o por recursos, Dios, provéele y ábrele el entendimiento, Dios, para que de lo sobrenatural tuyo, Dios, tú les proveas, tú les abras el entendimiento, Señor, a un gozo, Dios, que no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es ya, el tiempo de Dios es cuando estamos en el deseo, en el hábito, Dios, de caminar en la obediencia, de caminar en esa rectitud tuya, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este tiempo, Dios, que tú nos regalas nuevamente para alabanza a tu nombre, para gloria a tu nombre, Dios. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y no se pierda jamás, Dios, y que tú, Señor, en tu infinita gracia y en tu infinita sabiduría, Dios, nos permitas, Señor, siempre pertenecerte, siempre adorarte, siempre bendecirte y siempre glorificar tu nombre, Señor de los cielos, para que cuando yo tenga la pertenencia en ti, vea en mí, Dios, yo mismo o la hermana misma, Señor, que hay cambios, Dios, cambios positivos hacia ti, cambios, Señor, mencionados en tu palabra, Dios, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece por la edificación de la obediencia, por la edificación que no teníamos, Dios, y que tu verdad y tu grandeza nos lleva a avances tuyos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendecimos a nuestra Madre Espiritual, Dina Santa María, que es la Madre Espiritual de este lugar, Dios, la bendecimos. A la profeta Yesenia, Dios, allí donde quiera que estén, Dios, en su noche, en su día, en cualquier país del mundo, Señor, bendíceles y dale, Señor, la fortaleza y la gracia para que ellas sigan predicando de tu palabra, Señor de los cielos. Obra, Dios, de acuerdo a tu voluntad, obra de acuerdo a tu propósito, Señor de los cielos, que este propósito por el cual Dios se abrió a atardeceres con Jesucristo es para bendecirnos, para llevarnos con la rectitud, con la amabilidad, pero también con la sustancia, Dios, de que somos tus hijos, de que somos, Señor, bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Atamos, Señor, la venganza, atamos el ataque, el contraataque y toda fuerza de choque contra las tinieblas, Dios. Vamos de frente, Dios, porque los ángeles vayan y saquen, quiten, capturen, Dios, de cualquier lugar, de cualquier montaña, de cualquier lugar, Dios, cueva, llámese el lugar, Dios, que no le pertenecemos, Dios, sácanos de allí, los ángeles de avanzar, para que llevemos testimonio de que sí lo podemos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, te adoramos y te bendecimos en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bienvenidos a los hermanos, bienvenidas a las hermanas que están ahí, los que de verdad tienen deseos por continuar caminando en el avance de Dios. Bueno, el título de esta tarde, para la gloria y la honra de Dios, Dios me permitió darle un título, es cambiar mi imagen, cambiar mi estilo de pensar y cambiar mi estilo de hablar. ¿Cómo yo estoy hablando? ¿En fe o por hablar? Entonces, por favor, vamos a Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 23. La carta a los Efesios 4, 23. Y dice la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo, con la unción y el fuego del Espíritu Santo, que quema y que purifica, en el nombre de Jesús. Dice: y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso se llama cambios, eso se llama pensar como Dios quiere que pensemos. Nuevamente, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando decimos que, o cuando dice la palabra de la Escritura para nuestras vidas, porque eso es interiorizar esa palabra sobre mí, es que dejar, quitar todo lo que impide que yo pueda avanzar en Cristo Jesús,
y yo mismo me estoy deteniendo con mis pensamientos, aún con mis limitaciones, aún con mis propias actitudes. Porque cuando yo pienso mal y actúo sobre esa maldad, ¿qué pasa? No soy hijo de luz, sino soy hijo de lo que no es. Entonces, cuando yo digo renueva, perdón, la palabra dice renueva los pensamientos, es que cambiemos. No siempre tenemos que estar pensamientos de derrota, de maldición, de menosprecio, desprecio. Y cuando decimos desprecio o menosprecio es que todo el mundo nos censura, que todo el mundo habla por nosotros, pero nosotros no decimos nada. Cuando vamos a vender un producto y la gente le cataloga de un al precio, le pone censura a lo que llevamos ya para vender o hacer de parte de ellos. Son pensamientos que toca de una neutralizarlos, de una cancelarlos en el nombre de Jesús. ¿Cómo se cancela acá? Señor, no acepto estos pensamientos de este hombre o de esta mujer o de este joven o de esta jovencita. Sí, no necesitamos pelear, pero sí necesitamos pelear en el ámbito espiritual para decirle, Satanás se va, si está utilizando este hombre, si está utilizando esa mujer, en el nombre de Jesús se quiebra, se anula y se va a la profundidad del abismo sin retorno y sin reemplazo. Y si el diablo le llega a decir alguna cosa que usted no puede, que no tiene autoridad, y le dice con la misma autoridad que Jesucristo lo echó, yo vengo a sacarlo en el nombre de Jesús, porque tengo cambios y mis cambios comienzan a partir de ya. ¿Sí? De ya, usted le menciona ya, ya y ya, porque estamos peleando con algo vencido, pero cuando tú crees que vences. Esos son los pensamientos de renovación, esos son los pensamientos que Dios quiere que tú involucres a que su boca no le pertenece a las tinieblas, sino le pertenece a Dios. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Sí? Nuevamente, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Sí? Eso es un paso muy grande. Eso es una bondad de Dios que nos da que nosotros nos parezcamos a Dios. Que nuestra vida no puede estar inclinada a derrotas, a maldiciones y siempre de lo mismo. No podemos, hermanos. Ya llegó el tiempo de que usted verdaderamente se concientice como hijo y como hija a ganar sus batallas, a ganar su cuadra, a ganar su familia y a ganar al que Dios le ponga por frente. Pero eso depende de que seamos semejantes a Dios. Semejantes en la estructura, no solamente de pensar, sino de actuar en esa estructura de que somos justos y santos. Van a venir situaciones, claro, pero en usted está. Hemos hablado aquí tanto de la santidad, hemos hablado aquí tanto de la obediencia, pero se tiene que ver, hermanos, porque no solamente hablar, sino interiorizar para mi vida que tengo que actuar, porque si acá nos dice la palabra que somos para la semejanza a Dios, somos semejantes a Dios, como dice la escritura allá en Génesis, ¿no? Que somos imagen y somos hechura a la imagen de Dios. ¿Qué más requisitos quieres? ¿Qué más requisitos quieres llevar en ti? Y acá dice, póngase, si de pronto falló. Porque fallamos, nos vamos a determinar. Ya digamos que no podemos, o que no sabemos, o que tenemos, o que no podemos. No, mi hermano. Acá es póngase la camiseta y súbela. Y la camiseta es la de Dios. La camiseta es la que usted tiene. ¿Para qué? Para usted ganar sus batallas. Vienen problemáticas, vienen situaciones, sí, pero usted está decirle no las acepto. Si son de Dios, las acepto. Si no son de Dios, tienen que salir en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice, ¿no? Que por un camino viene, pero por 7 tienen que huir en el nombre de Jesús. Eso es lo que representa a Dios en su grandeza, en su fidelidad y en su conocimiento. De verdad que esto para nosotros es es algo real, algo conciso de Dios, algo que es tremendo, que nos lleva a un avance de ¿qué?
de conocer su justicia, de conocer su verdad, pero que verdaderamente seamos justos por donde quiera que Dios nos lleve. No porque lo digamos, no, sino porque Dios pone a través de esa justicia o de ser justos más identidad de Dios en nosotros. Verso 25 de Efesios capítulo 4 dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos los que por nosotros somos miembros de de un mismo cuerpo. ¿Por qué tenemos que decir mentiras? Si la mentira es que no es transparente, sino algo que Satanás utiliza. ¿Por qué tenemos que decir mentiras para salirnos de la verdad de Dios? Cuando yo digo mentiras me salgo de la verdad de Dios. Cuando yo aplico una mentira que de pronto no veo hecha, se vuelve ¿qué? Realidad, y esa es la legalidad que Satanás utiliza. ¿Cómo lo vas a bendecir si mire, está diciendo mentiras? Está diciendo cosas que no son lo que Dios ha trazado, lo que Dios ha dicho. Pero tenemos a un Dios sabio y a un Dios de transformación y de unidad, que Él dice que no se ponga el sol sobre su enojo, para decirle a Dios: aquí estamos y perdónanos y ayúdanos. Si es con un hombre, si es con una mujer, si es con nuestro esposo, con nuestra esposa, pongámonos a cuentas y verá que Dios hace conforme a su voluntad. ¿Sí? Porque Dios nos recomienda dejar de ser o dejar de decir mentiras, porque somos los miembros unos de los otros. Verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigue enojados. Lo que acabo de decir. Entonces, si nosotros pecamos, si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Con Dios, ¿no? Primeramente, para que Dios nos absuelva. Ahí estamos en no haber hecho los cambios que tenemos que hacer. Aparte de jugadores y aparte de que somos, Señor, estrategas de Dios y que Dios nos da un conocimiento, tenemos que cambiar. Porque esa es la consigna de Dios: cambiar todos los días, de nuestra forma de pensar, de la forma de hablar, de la forma de caminar y muchas veces de operar sin darnos cuenta. Esta es la consigna de Dios, que Dios quiere que sigamos en la bendición de Dios. Que no se ponga el sol sobre su enojo, como lo acabo de decir. 6 de la tarde, hora de Dios, comienza el nuevo día de Dios. Siempre con resentimiento, siempre con escasez por la parte del perdón. ¿Qué perdón verdaderamente tú sueltas para ir en el avance? Eso también nos detiene, hermanos. No hay cambios, no hay realismo de nosotros mismos. Y verso 27. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Acceso. Lo que estamos demarcando en este día. Día titánico, día fuerte, día de menosprecio, desprecio, día de incurrir en la maldad, de decir mentiras, de decir cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y todo Dios lo tiene bajo control, pero depende de ti, de mí, cuál es el orden que nosotros necesitamos darle. Pero no solamente el orden, sino cambiar de que si necesito hacer más ajustes, los haré las veces que Dios diga. Ahí se ve que somos cambiados. Ahí se ve que verdaderamente somos promocionados a grandes cosas. ¿Por qué los ministerios se detienen? Porque la gente quiere lo mismo de lo mismo, solo que les hablen cosas bonitas. Que tú vas a hacer bendición, sí, pero de acuerdo a que tú cumplas el manual de Dios, de acuerdo a que tú cumplas la palabra y de acuerdo a que tú seas obediente para con Dios. Porque las iglesias no se llenan por llenarse, no, se llenan por el voz a voz, o se llenan por la realidad de Dios, por el testimonio, o porque se hacen las cosas correctamente. No creemos ni sentimos de que la iglesia se va a llenar de la noche a la mañana, no, hermano.
se va a llenar con un trabajo, pero un trabajo unido en la sinceridad, en la transparencia de que el enemigo está vencido en ti y en mí, porque venimos de un programa que veníamos todos rañados y todos incapacitados, todos con dolor y sufrimiento, pero Dios está cambiando nuestro lamento en baile. De eso veníamos, yo 22 años en una iglesia, mi esposa 20, y éramos utensilios de la iglesia. Pero mi familia mal, mis hijas mal, mi economía mal, los hijos de mi esposa en la drogadicción y todo en suspenso. Todo en el piso, perdone la expresión. Y creíamos que éramos santos, 10 veces santos. Así no funciona, porque estábamos dentro de una iglesia. Entonces, la consigna de Dios es que los cambios se tienen que ver en ti, que cuando tú ores veas la manifestación de Dios en la contestación. ¿Qué me impide ver a Dios? Mi vocabulario, mi forma de actuar, mi forma de hacer y mi forma de no haber cambiado como Dios dice. Esto certifica, mire, esto, romper las actas de que los cambios los tenemos que ver, pero el cambio me pertenece a mí, porque Dios seguirá siendo Dios, siempre Dios, y nosotros sin Dios seremos, con todo respeto digo, nada. Con todo respeto digo. Vamos a Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29. Eso es muy conocido por todos ustedes. Es conocido por todos nosotros este versículo, pero Dios nos enseña algo acá muy poderoso que nos da un vigor y nos da un consuelo de cambios. Jeremías 29, verso 11 en adelante. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle el futuro y una esperanza. ¿Sí? Darle el futuro y que la esperanza de que tú vas a salir siempre del anonimato. Porque si tú tienes los planes de Dios y caminas en los planes de Dios, vas a salir del anonimato siempre. Porque la esperanza es que salir del lugar que siempre estuve. Que siempre estuve en disgustos, que siempre estuve en peleas, en disensiones, en malos hábitos, en pensamientos, en hablar mal, en murmurar, en ser chismoso o chismosa y ser programado a qué? A mentiroso. Ser programado a qué? Que todo el mundo difame de Dios, porque ahí es donde está la difamación de Dios, que yo mismo la estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque no tengo los planes de Dios, sino únicamente de palabras, no de hechos. Esto es un hecho digamos considerado de parte de Dios, que tú tienes que cambiar, que tú tienes que modificar tu vida, que te conozcan en tu cuadra o te conozcan en tu barrio como el hombre puntual, la mujer puntual, que muchos se van a querer meter a buscar y cosas que no son tuyas en ti, porque la gente está más pendiente de la gente que de Dios. Pero tú no busques eso, ni mires eso, sino busques a Dios. Y Dios te dará las estrategias para que siempre Dios derrame de su gracia contigo, con tu familia y lo que tú eres como hijo y como hija de Dios. ¿Sí ves? Esa es la naturaleza de Dios. Esos son los planes que Dios tiene. Darles un futuro y una esperanza. En Dios es que se logra todo. En el mundo también estudiando, ser hombre juicioso, pero sin Dios no se ve siempre la normalidad. Verso 12. En esos días cuando oren los escucharé. ¿Sí? Porque Dios escucha a todo mundo. Pero tiene complacencia ¿con quién? Con los hijos de Él, con las hijas de Él. Porque Dios es un Dios complacido ante que tú estás cambiando, a que tú tengas obediencia, a que tú le pertenezcas a Él siempre. Verso 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. A Dios no podemos engañar. Y Él comienza
por nuestro corazón. A él no lo podemos engañar. A él no le podemos decir una cosa y salir con otra. No, no. La diferencia siempre vas a ser tú y voy a ser yo en mi oración, en todo lo que pongamos delante de Dios, en todo lo que hemos cambiado y en todo lo que seguiremos cambiando. Por esos tiempos toda la gente habla de lo que su experiencia y hablan desde su experiencia para aconsejar a otros. No, hermanos, así no podemos aconsejar a nadie. Tenemos que escuchar a la persona y hablar no desde mi profundidad o desde mi intelecto, desde lo que me ha pasado a mí, no, desde el interior de Dios, diciéndole a la persona, vamos a orar para que Dios nos dé la palabra para usted y el consejo para usted. ¿Sí? Porque antes decíamos, no, es que de la perspectiva mía me pasó a mí, entonces yo también se la doy a usted. No, mi hermano, no funciona, porque ya es un método de no pensar como Dios pensaría o como Dios quiere que seamos los hijos de luz y las hijas de luz, transformados en obediencia, pertenecientes a Él, llenos de obediencia para Él, llenos de amor para Él, pero también para el mundo, porque eso fue lo que nos faltó a nosotros, amor, porque solo era palabras, pero hechos no se veían. Entonces, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, lo encuentras, porque Dios no es escaso para nadie. Entonces, dentro de la grandeza de Dios, mírelo, Dios a donde Él quiere llevarnos, ¿no? A cambios y nuevamente a cambios. Proverbios capítulo 4, verso 23, por favor. Proverbios capítulo 4, verso 23 en adelante. Proverbios es al lado de Salmos, capítulo 4, verso 23. Algo que Dios concientiza con este proverbio es que la sinceridad de cambio, una sinceridad totalmente llena de su éxito, porque Dios es un Dios de éxito, pero cuando usted aplica a los manuales, cuando decimos aplica o cuando se dice aplica, es que tú hagas todos los mandamientos, su forma de actuar sea como la de Dios y mis pensamientos sean alineados a los de Dios. Entonces nuevamente, ¿no? Proverbios capítulo 4, verso 23. 4:23. Dice la palabra del Señor. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. ¿Sí ve cómo Dios habla, no? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Si tienes heridas en tu corazón, si hay llagas que no han sido puestas y que tu corazón no es de carne totalmente, sino de éxitos de lo almático, de las situaciones que no has cambiado, ¿cómo vas a decir que caminas como Dios o caminas como Dios quiere que camines? ¿Estamos mintiendo? Nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios por determinar que mi rumbo no es como Dios dice, sino como yo quiero. Y como yo quiero, vuelvo y digo, funciona así, pero en un momento se cae. O no alcanzamos la plena gloria de Dios. Y en un pasaje leímos, nuevamente voy a decir esto, en un pasaje leímos que la gloria de Dios sí la comparte, pero con aquellos que caminan en su integridad y caminan en su propósito. Porque Dios sí la comparte, porque la gloria es algo especial de Dios. Como determinamos nosotros como loros mojados, perdón la expresión, que la gloria de Dios no la comparte, sí la comparte. Porque entonces dejaría de ser Dios, y Dios comparte de todo. Si compartió a su Hijo por nosotros, ¿por qué no es su gloria? ¿Sí? Pero su gloria es
plena, su gloria es definitivamente transformadora. Verso 24, y ahí vamos a dar una consigna muy bonita. Evita todas las expresiones perversas, aléjate de las personas corruptas. Esa es la expresión de Dios. Hay una canción muy popular en el mundo, o una declamación que se llama Desiderata. Y dice en una porción, dice que nosotros tenemos que escuchar a todo mundo. Ahí dice unas frases fuertes, pero es muy cierto, hermano. Hay gente más pequeña y más grande que tú. Pero en esa consigna de Dios, nosotros tenemos que hablar de cambios. Tenemos que hablar de que dependemos de Dios, de que de despojarnos, renovarnos y vestirnos. Son 3 aspectos en los cuales tenemos que hacer cambios. Nuevamente, despojarse, renovarse y vestirnos. ¿Sí? Cuando hablamos de despojarse es quitar, no tener más eso. Cuando hablamos de renovarse es que ya soy cambiado, que soy educado en el cambio, que soy educado en actitudes de Dios. Y cuando decimos vestirse es que ya tú eres lo que Dios dice de ti. Real sacerdocio, pueblo escogido tuyo, nación santa. La palabra dice que por la fe, sí, la fe, pero la fe sin acción no es nada. Porque tengo que darle acción a esa palabra. Tengo que accionar mi vida conforme al propósito de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Que seamos cambiados, que seamos vestidos con el aroma de Dios. Y cuando decimos aroma es que olamos siempre a Dios, que olamos en su perfección, que olamos en su grandeza y en su plenitud. Si ve cómo Dios hace, ¿no? Pero algo característico de Dios es lo siguiente, ¿no? Vestirnos siempre con su renuevo, con su integridad, con su palabra, con sus vestiduras de honra. Eso es lo que más demanda en el pueblo de Dios. Ay, hermano o pastor, porque siempre hablamos de lo mismo y de lo mismo no se ve, porque no hacemos caso. Porque se tiene que ver, pero cuando lo interiorizamos, cuando lo ponemos en práctica, acá suena como un poquito cajón, pero es vestirnos de todo lo que Dios dice, toda su armadura, toda, siempre en lo vital de Dios, siempre en la capacidad de Dios, que todo lo podemos en Cristo, sí, que no suene como cajón esa frase, sino que esa es la frase que Dios recomienda. ¿Para qué? Para aquellos que no hemos cambiado, por aquellos que no hemos puesto. Sí, me nombro ahí porque todavía faltan cosas. Yo no soy producto terminado, se lo comento, que voy en el avance, sí, gracias por su misericordia, Dios, gracias por el privilegio de honrarlo a través de atardeceres con Jesús, de ponerme como pastor en esta iglesia, pero también de ponerme como el pastor en Mañaneando con Dios. Tenemos hombres que nos ayudan, mujeres que nos ayudan, pero no nos podemos quedar ahí. Estamos orándole a Dios fuerte por el espacio, el lugar para Él. Tenemos ya la diligencia que fuimos a mirar la casa con el propietario. Ayer tuvimos un acercamiento más, vestirnos, ¿sí?, de Dios. Tuvimos un acercamiento, tomamos unas fotos, hicimos un video para mirar y para orarle a Dios, Señor, si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable, sí, siempre la quiere, pero no es que basado en que lo que yo quiero, sino que Dios, a través de su voluntad y a través de su gracia y de su bondad, Dios, de lo que es sobrenatural, envíe esos recursos para hacer el negocio, ¿sí? Porque el negocio está hecho cuando demos algo de dinero.
Y es una cifra bastante grande, pero para Dios no hay cifra grande. Para Dios es que sigamos unidos en la fe y que ese lugar Dios aparejará en su momento para todo lo que se necesita. Toca hacerle unas mejoras, toca hacerle unos cambios, pero allí yo sentía cuando entramos ayer con mi esposa, entramos con el pastor que está, digamos, por nosotros, que nos ayuda, que nos colabora en este lugar, entramos y sentimos la paz de Dios, sentimos el aroma de Dios en ese lugar. Entonces determina que estamos vestidos, que estamos renovados y que seguimos alineados a Dios. Amén. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Isaías, por favor. Isaías 43. El libro de Isaías 43. Verso 4 en adelante. Gloria al Señor. Es que hago un poquito así de gimnasia porque me está cobrando un poquito la silla, pero ya próximamente Dios nos dará palabra con la ayuda de Dios. Aquí estamos. Entréguense a otros, o cambio de ti, cambie la vida de ellos por la suya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Nuevamente, entréguese a otros a cambio de ti, cambie la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Cuando dice acá entréguese es que yo tengo que orar por otros, por otras, porque ese es el cambio que Dios hizo o Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu cambio? ¿Cuál es tu pertenencia? ¿En qué confías tú? ¿Y cómo tú confías en Dios para que haya cambios? Cuando yo me entrego a Dios, Dios hace lo grande en ellos. Porque todo comienza por una gestión de qué? De cambio. Cambio de vida. ¿Cambio de qué? De posición. Cambio de pensar y cambio de actitud. Cuando yo conocí a Dios, entre comillas de oídas, yo pensaba que allí en el lugar donde estaba, suena como cajón esto, pero yo pensaba que allí iba a salir un pastor, y fue mentira. Porque no estaba convencido totalmente de que el Dios maravilloso que me llamó, yo oraba y Dios me contestaba. No como yo quería, sino como Dios quiere, porque Dios nos sorprende más. No es como yo quiero desde mi posición de hijo o desde mi posición como siervo, sino desde la posición como Dios dice. Lo que se haga, que sea bajo tu voluntad. Por eso acá dice, ¿no? Precioso, porque Él es precioso, porque a ti, o dice aquí, otros a cambio de ti. Esa es la estructura que Dios quiere que nosotros tengamos de cambio. Tengo que cambiar como si fuese Jesucristo para indicarles cuál es el cambio del hermano, cuál es el cambio de la hermana. Con modestia, ¿no? Con amor, pero también con santidad. Para decir si se pueden los cambios de Dios, si se puede en la actitud de Dios, si se puede recibir honra de parte de Dios cuando tenemos cambios. Eso es lo que Dios modifica, eso es lo que Dios tiene como reglamento, que cambiemos, que seamos notorios en los cambios. Lo que decía acá anteriormente, ¿no? En el proverbio, despojarnos de toda consigna de pensamiento, de toda consigna de hablar lo diferente de Dios, de toda consigna de pensar que no podemos. Y ahí el enemigo toma eso, si no somos capaces.
Verso 5. No detengas miedo, no tengas miedo, perdón, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Esto es lo que Dios manifiesta en que si yo le creo a Dios, Dios hará. Tus hijos, tus hijas, porque somos testigo fiel para con Dios. Entonces, el miedo es la inseguridad más grande que el enemigo toma, que es un dardo que nos envía para indisponernos a creerle a Dios, indisponerle a que a la inseguridad que posiblemente quiera ponerse. Pero usted está, todo miedo se desbarata, todo plan de las tinieblas cae, todo error de un pasado cae, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios que somos nosotros cae en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tengo que llenarme de qué? De armadura, de capacidad, vestirme y renovarme en Dios. Y esto es lo que Dios dice, no tengas miedo, porque el miedo es inseguridad y es una herramienta del enemigo. Aparte que es un dardo, es una herramienta. Y Dios no quiere que poseamos nada que no sea de Él, que no sea lo que Dios tiene para mí, para ti y para lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Y ahí es donde está el principio y el fin de nuestra película. Tenemos que ponerle positivismo, hermano, tenemos que ponerle realismo, tenemos que unirnos en la fe, unirnos en el compromiso que tenemos de cambio y de pertenencia y de unidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque dependemos de ellos tres, dependemos de esa cualidad de que somos transparentes para la gloria del Señor. Porque si seguimos así, Dios hará del oriente, del occidente, que vengan los resultados. ¿Quiénes son? Nuestra familia, nuestras asignaciones, nuestras bendiciones, porque Dios acerca sus bendiciones. Porque la familia de nosotros es bendición, ¿cierto? Porque la bendición que nosotros más esperamos es nuestra familia, que no se pierdan, sino sean ganados para la gloria del Señor. Cuando dice acá hijos también del oriente, pueden ser hijos de el Espíritu, hijos asignados a una evidencia de altar, una evidencia de que sí se puede lograr lo que Dios dice, del oriente y del occidente y de cualquier lugar del mundo. Verso 6. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. ¿Sí ve la orden de Dios? Les diré al norte, porque Dios le habla como Él quiere, a todo lo que Dios quiere que se mueva. Pero tú eres la ficha importante ahí, que tú de los rincones seas trayendo la palabra de Dios, seas llevando la palabra de Dios a donde Dios dijo, porque eso es lo que Dios dice, ¿no? Pero en un lugar sí se construyen muchas cosas, pero si Dios está hablando del norte, está hablando del sur, del oriente y del occidente que vienen hijos, es porque ¿qué? Porque Dios te lleva a un avance mayor. Gloria a Dios, aleluya. Dios es un Dios verdadero que tiene control de todos. Cuando nosotros caminamos en ese agrado de Dios, en los pensamientos de Dios, nuestros hijos y nuestras hijas van a caminar con Dios. Porque eso es el diseño de Dios, ¿no? Que tú los llamas en tu oración, con nombre propio y con lo que Dios ha asignado, y que se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios, que es muy agradable y muy perfecta. Verso 7. Traigan a todo
el que me reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria y fui yo quien los formé. Esta es la consigna de Dios en nosotros, no porque nosotros queramos, no, nosotros queremos a todo el mundo, pero el que reconoce el nombre de Dios es diligenciado del norte, del sur, del oriente y del occidente a ser promovido de bendición, con cambios, con pertenencia, con lo que dice Jeremías y con lo que dice Proverbios, que es que despojarse, renovarse y vestirse con su gracia y con su bondad. ¿Sí? Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Sí? Eso es la consigna, que tú hagas una oración ganando almas, que tú hagas una oración conforme al propósito de Dios, para que muchas almas conozcan de la grandeza de Dios. Eso es el designio de Dios. El designio de Dios, la bendición de Dios es que seamos promovidos a bendiciones más grandes que las que queremos o que las que hemos tenido hasta este momento. Verso 8. Saquen a la gente que tiene ojos pero están ciegas, que tienen oídos pero están sordas. ¿Sí ve cómo habla el Señor, no? Saquen a la gente que tiene ojos. Ahí es cuando el pastor hace la tarea. Cuando somos promovidos a pastores de qué? De que oramos, que dentro de la integridad de Dios, vestidos de Dios, cambiamos los que no ven, los que no oyen y los que no escuchan. Porque ahí es donde saquen a la gente con costumbres sanas, que la gente te vea, porque eso se vuelve muchas veces un voz a voz. Allí está la gloria de Dios, allí hay una verdad, allí hay una evidencia, allí hay una gracia, hay una bondad, y allí verdaderamente lo que Dios dice es a través de ese hombre o esa iglesia o ese lugar. Que no nos conozcan a nosotros porque pedimos, no, le pedimos al que todo lo da y al que todo lo tiene. Todo lo da y todo lo tiene. ¿Sí? Cuando hacemos el manual, cuando hacemos el propósito, pero también cuando le cumplimos en sus mandamientos. Saquen a la gente que tiene ojos pero están ciegos, que tienen oídos pero están sordos. ¿Cuántos en el mundo hablan de un Dios? Pero ¿qué clase de Dios es? ¿El Dios verdadero o el Dios pasajero? Porque hay dioses inferiores a Dios. El único Dios verdadero es Jesucristo, perdón, Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que está con el Señor Jesucristo y con su Espíritu. Trinidad, no hay más. Porque el Dios del afán, claro, el Dios de la mentira también, todo eso está, pero no se está cuál Dios es el que usted quiere asistir y cuál Dios quiere verdaderamente implementar en su vida corporal. Porque sí, trabajamos, vamos a llenar, vamos a capacitarnos, vamos a orientarnos, pero en un momento todo eso puede quedar en el limbo, puede quedar estancado si no tenemos al Dios verdadero. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Se marchita todo, se daña todo, menos Dios. Verso 9, y creo que terminamos. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predicen cosas semejantes?
¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predestinaciones? ¿Quién puede comprar que han dicho? ¿Quién, ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? Dios, nadie más. El juez justo, el juez sabio y el juez grande. Pero abogado tenemos para con nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho hasta ahora se ha cumplido a través de los profetas. Lo que el Señor Jesucristo planteó y dijo también se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Aún están los testigos que que tuvieron predicciones en la Biblia, en ese libro maravilloso, que comprueban la verdad de Dios. Acuérdense que hablamos acá de que ellos eran ejemplos, fueron ejemplos para ese tiempo. Ahora Dios nos está llamando para que seamos ejemplos para ese tiempo. Que tenemos que echarle mano a Dios, claro, que tenemos que echarle mano al Señor Jesucristo también, y a todos los patriarcas también, pero en sucesos, en capacidades de Dios para ser los modelos que Dios quiere que seamos. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dentro de ese manual que Dios dice que cambios, algo que digamos caracteriza a nuestro Señor o a Dios, en este caso es lo siguiente. Mis pensamientos siempre tienen que ser como los de Dios, de gloria, de victoria, de éxito, de su buen nombre y de todo lo grande de Dios en nosotros. Esto es lo que confirma a Dios en que tengamos un verdadero cambio de Dios. Que no hablemos por hablar, sino que cambiemos en la actitud, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar y aún en la forma de cómo estamos orándole a Dios. Porque muchas veces las oraciones, por lo que tenemos algo de fastidio, digámoslo así, perdone la expresión, o tenemos algo de rencillas contra alguien, pero si yo oro contra esa persona con esas rencillas, se vuelve hechicero. Tengamos cuidado, hermanos, no hemos cambiado. Porque en el altar tiene que haber transparencia, sí, tiene que quitarse la arrogancia, claro, tiene que irse la furia, claro, pero depende de ti y de mí. ¿Cómo estamos orando? ¿Y qué le estamos pidiendo a Dios? Porque Dios da todo lo que Dios tiene y ha puesto para nuestra casa, pero depende de ti y depende de mí. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos en Atardeceres con Jesucristo. Estamos en esta Semana Santa hoy, mañana y pasado mañana, y el día viernes en un culto que Dios me dijo que hiciéramos a las 3 de la tarde, con el fin de bendecirnos, con el fin de edificarnos, pero también de que Dios nos hable no de la Semana Santa, sino de lo que Dios nos ha puesto, nos ha dicho que hagamos. Porque Dios es un Dios de esa actitud, pero depende de ti y de mí. ¿Qué esa actitud quiero yo ver? Pero las actitudes, como lo que estamos hablando acá, cambiar. Ser pertenecientes a Dios y ser obedientes para Dios. En esa obediencia camina a Dios y en esa transparencia camina a Dios. Vamos a orar y vamos a seguir en bendición. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y en este momento, Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Dios. Gracias por este tiempo tuyo, Dios. Gracias por la fidelidad de mi hermano, mi hermana que están ahí, Dios. Que seas tú, Dios, sorprendiéndolos, llenándolos, Dios, con la actitud, Dios, de cambio, con la actitud, Dios, de estar vestidos de ti, Dios, de depender de ti y de caminar, Dios, en tu actuar, Dios. Saca de nosotros lo mejor, Dios, que necesitamos darte a conocer a ti, Dios. Porque lo más importante, Dios, es no solamente
tener los mandamientos, sino lo que tú dices de nosotros, Dios, de tu gracia, de tu bondad, que sean constantes, que sean evidencia de nosotros para caminar en tu altar, para caminar en ese buen estilo de vida, Señor. Te damos a ti la gloria, a ti la honra y a ti, Señor, la alabanza por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Gracias por que tú, Señor, pones el querer como el hacer en cada hombre, en cada mujer, Dios, que llevan una actitud tuya, Dios, conforme a tu voluntad, Señor de los cielos, porque tú eres el que nos corrige, que tú eres el que nos llena con lazos de amor, con conductas de grandeza, con conductas de fidelidad, de vestirnos, Dios, a ese cambio tuyo, Dios, de renovación, de impacto, Dios, para la sociedad, Señor, y que cuando oremos, Dios, unos por otros, veamos el amor de mi hermano hacia el lugar donde tú envías, Señor, la palabra. Bendigo a mis hijos espirituales, a mis hijas espirituales y a cada uno, Dios, que ha decidido cambiar conforme a la voluntad tuya, Dios. Y declaro cielos abiertos, Dios, que en este tiempo, Dios, que estamos pasando, Dios, el tiempo gregoriano, Dios, de la Semana Santa, Dios, no sea una Semana Santa, sino un año santo para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, Dios. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, y no permitas que sea borrado jamás, Dios. Y te decimos en esta tarde, Dios, que tu integridad siempre esté en nosotros, Dios. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque, y ahora que nos vamos a disponer casi a acostarnos, Dios, que seas tú edificándonos y seas tú llenándonos, Dios, en nuestro devocional de edición. Dile gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias por tu actitud y gracias, Señor, por cubrirnos, Dios, y vestirnos de tu nombre y de tu grandeza. Bendiciones de lo alto vengan a favor suyo, a favor de su casa, de su economía, lo que ustedes sí representa para Dios. Los bendigo con toda bendición. Que Dios los sorprenda en este nuevo amanecer en Cristo Jesús. Bendiciones. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Mañaneando con Dios. Bendiciones.